sé feliz. Por algo te lo repito 3 veces, porque recuerde que lo que uno diga, lo que uno hable con su boca, dice, de eso nosotros nos vamos a alimentar. Y hoy me estoy despertando toda la mañana pensando que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pensando en todo lo que he estudiado de Filipenses capítulo 4. Regocijaos, pero quiero a añadir, no añadir, sino a darles algo más profundo. Porque el Señor nos dice que nos regocijemos. Y como el cuerpo de Cristo, tenemos que escuchar ese llamado de Dios. Regocijaos, dice, en el Señor. Porque hay dos cosas que matizan este llamado de Dios. Regocijaos, pero dice, en el Señor primeramente. Y después dice, siempre. Y aquí hay algo tremendo, siempre. No es de vez en cuando. Recuerde que muchas personas, y yo escucho a veces hombres de Dios que dicen, pero es que andamos en la carne. Pero yo le digo, pero no somos de la carne. Dice, el que es de la carne, carne es. Y va a seguir los deseos de la carne. Dice, pero nosotros debemos de andar en el Espíritu, porque nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, no nacidos ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra. Y esa palabra es la que nos va a nosotros fortalecer, porque esa palabra es la que nosotros tenemos que hablar, tenemos que leerla, tenemos que oírla, pero tenemos que creerla. Y si la creemos, vamos a obedecerla. Siempre he dicho, tú no puedes obedecer algo en lo que no crees. Pero aquí la palabra de Dios para nosotros debe ser nuestra vida, porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Por eso dice, siempre. No debemos de estar felices nada más porque las condiciones son favorables a nosotros, no. Dice, siempre. Y quizás esto es mucho pedir, pero debemos de creer que para Dios, dice la Biblia, que para el que cree, todo es posible. Y debemos de estar convencidos que esa palabra que yo estoy escuchando hoy es para mí, es para mí, porque puede ser que estés pasando dificultades, puede ser que estés pasando luchas, estés pasando pruebas, y no puedes rechazar esta palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Y puede ser que tú estás pensando, ¿y cómo yo voy a estar siempre si estoy pasando por esta lucha, estoy pasando por esta prueba? Aquí es a quién vas a oír, a quién vas a escuchar. Recuerde que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que le buscan es necesario que crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso nosotros tenemos que estar seguros que cada vez que leemos la palabra, esa palabra tiene que saltar a nosotros, tiene que meterse en nosotros, tiene que separar el alma del espíritu, tiene que entrar hasta nuestros huesos, hasta nuestros tuétanos, tiene que meterse totalmente en nuestra mente. Por eso dice, llevando cautivo mis pensamientos a la obediencia en su palabra, en su palabra. Si nosotros queremos realmente vivir una vida en plenitud de Cristo, pase lo que pase, pueden haber tormentas, pero tenemos que creer que Dios es el paraliza las tormentas y tenemos que creer que en mi boca
hay poder de vida. Hay poder para cancelar las tormentas. Por eso Jesús dice: "Háblale a la montaña". No hables de la montaña, no hables del problema, porque cada vez que vas a hablar del problema te vas a alimentar de eso. Va a entrar temor, va a entrar angustia, va a entrar miedo, va a entrar resentimiento, van a entrar conflictos. Sino que pon tu mirada en Jesús. Ya que dice: "Regocijaos en el Señor siempre". Estás en dificultades, regocíjate en el Señor. Estás en problemas, regocíjate en el Señor, porque Él te da la vida. Recuerda, el Señor está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y cuando tú te agarras la mano y la mides con tu boca y tu corazón, está a una cuarta de distancia. Dios no está lejos. Pero a veces nosotros nos concentramos más en el problema, más en la dificultad. Y cuando nos concentramos más en el problema y la dificultad, entonces va a venir angustia, va a venir depresión, va a venir tristeza, porque quitamos la mirada de Jesús. Lo mismo le pasó a Pedro, porque Pedro iba en la barca y el Señor le dice: ven. Y él sale de la barca y camina. Pero cuando va caminando, comienza a ver la tormenta y se comienza a hundir. Y es lo que pasa con nosotros. Por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es confianza en Dios. Y si Dios dice: regocijad en el Señor siempre, es porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que nos conviene. Por eso esta palabra debe ser como una medicina a tus huesos, a tus tuétanos. Es más, la Biblia dice: lo que hay en la palabra, lo que hay en la palabra, hay en la vida. Lo que hay en la palabra, encuentra la medicina y la salud para sus cuerpos. Claro, no para nuestros cuerpos. Pues esta palabra tiene que llegar a nuestros corazones. Regocijaos en el Señor siempre. Y dice, mire cómo va añadiendo ahí. La palabra se va, porque tenemos que irnos alimentando. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es un llamado para el cuerpo de Cristo en general. En general. Entonces, esa palabra tenemos que nosotros aplicarla a nosotros mismos, porque la tendencia de nosotros es afanarnos. Cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades, dificultades económicas, amorosas, con amigos, pruebas, con dinero. Pero aquí nos dice: no estemos afanados por nada. Por nada estéis afanados. Subraya la palabra, dice por nada. ¿Qué nos quiere decir? No permita que nada en este mundo te entre en un estado de ansiedad, de tribulación, de desesperación, de incertidumbre. Dice, por nada estéis afanados. Este es el antídoto de Dios para nosotros vivir en regocijo. Y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso es esto. Usted no necesita un psiquiatra para enderezar y para corregir su mente. Aunque los psiquiatras son buenos, no podemos decir no, los trabajadores sociales son buenos, los psicólogos son buenos, pero eso es para el mundo. Pero los hijos de Dios no necesitamos un psiquiatra, necesitamos la medicina. Y la medicina está en Dios. Y yo creo que si tú hoy escuchas esa palabra va a ser como una jeringa metida en lo más profundo de tu corazón, porque es lo que necesitas, una palabra. Regocijaos en el Señor siempre.
Esa es tu medicina para vivir de victoria en victoria, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, no mirando hacia atrás. Solo necesita una palabra tuya bastará para sanarme. Por nada estéis afanados, regocijados en el Señor siempre. Y ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio, la Familia.